Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Otra vez acá, como siempre, en cuarentena con nuestros videos. Este video en realidad es la segunda parte de un video que ya había comenzado antes sobre las teorías sobre el origen del poder. En realidad forma parte del mismo video, pero lo decidí hacer en dos partes para que no sea muy largo. Entonces tenemos una primera parte con los filósofos Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y Karl Marx, y ahora vamos con otros tres que son un poco más contemporáneos. Bueno, nosotros hemos explicado que Marx decía que la desigualdad se daba en base al sistema capitalista, digamos, y el poder también derivaba del sistema capitalista. Es decir, que el poder era aquel sector más beneficiado durante este sistema, que era la burguesía industrial. ¿Por qué? Porque tenía los medios de producción. Entonces logró conquistar el poder en la Revolución Francesa y de ese modo hacer todas leyes que favorecieran la existencia y la reproducción de su propia clase. Mientras los trabajadores solamente lo único que podían hacer era vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Bien, bueno, ¿qué pasó? Marx murió en 1883. Vamos a ver la pantalla, así lo vemos al filósofo muy interesante que viene porque es Gramsci. Y él había propuesto hacer la revolución socialista, es decir, que los trabajadores se organicen, así hablando muy rápidamente, tomen el poder y destruyan ese sistema, esa república democrática liberal organizada por los burgueses, que en realidad no era tan democrática porque representaba solo los intereses de ellos. Bueno, en 1917 viene la Revolución Rusa y el socialismo se empieza a expandir por toda, digamos, por Europa, que ya se había expandido antes en realidad de Rusia. Y en Italia había un militante del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, que después se transformó en el secretario general del partido en Italia. Marxista, obviamente, al ser del Partido Comunista era marxista. Quiere seguir los pasos de Marx, tratando de organizar algún tipo de proceso revolucionario en Europa. Bueno, esto lo hace en la época de la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18. Lleva a cabo su prédica, ¿no? Estamos hablando de una época en la que no había radio, era todo papel y discurso hablado. En la década del 20, ¿qué pasa en Italia? Viene un movimiento fascista nacionalista, el cual, pone en crisis a la democracia burguesa liberal y toma el poder el nacionalismo, combatiendo al comunismo y al socialismo. Al comunismo que estaba Gramsci, ¿no? Entonces lo que hacen es encarcelarlo a Gramsci termina preso y finalmente muere en la cárcel en 1937. Bueno, lo interesante del caso es que Gramsci, cuando es encarcelado, él medio como que se decepciona, pues dice, bueno, yo planifiqué todo como lo había pensado Marx, y resulta que después los trabajadores no responden según los preceptos de Marx. O sea, la revolución finalmente fracasó, porque todo lo que hacían los partidos comunistas o socialistas, sobre todo, los comunistas, considerando que los trabajadores le iban a apoyar, finalmente no lograron su objetivo. Solamente en Rusia en el 18 y después en casi todos los países se frustró este proceso revolucionario en Europa, ¿no? Después más adelante, en medio del siglo XX, iban a venir otros, pero esa es otra historia. Bien, entonces cuando estuvo en la cárcel Gramsci, él empezó a estudiar por qué era que había fracasado la revolución. Entonces se dedicó a estudiar mucho política y poder.
¿no? Era un tipo que no tenía formación universitaria ni nada. Todo lo que había aprendido lo había aprendido como militante del Partido Comunista, nada más. Entonces él empieza a elaborar una teoría en la cual él decía, bueno, el poder en realidad no se ejerce por el solo hecho de tener los medios de producción y tener las leyes políticas. Lo que la burguesía había logrado para tener el poder es lograr la hegemonía a través de lo que él llamaba coacción y consenso. ¿Cómo es esto? Decía, quien gobierna debe tener estos dos elementos. Coacción, es decir, la fuerza del Estado, las leyes, la policía, los jueces, todo un aparato para que el que no quiera cumplir con la ley pueda ser castigado, ¿no? Las penas, etcétera, etcétera. Pero eso solo no alcanza. Además, hay que convencer a la población, ¿no?, de que está bien cumplir las leyes. Entonces, acá está el consenso, en el cual, a través de los medios de comunicación, la religión, la cultura, el arte, no me faltó poner el colegio, ¿no?, en el cual se les enseña cosas, ¿no? Entonces uno, ¿qué pasa? ¿Por qué uno no sale a asaltar un banco por ahí? No lo hace solamente porque lo van a meter preso, sino lo hace porque sabe que es una inmoralidad, que éticamente está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de que está mal es algo que nos enseñaron a través de nuestra vida, nuestra familia, la escuela, las religiones, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, la policía no tiene suficiente fuerza, digamos, para meter preso a todos. El mejor ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de la marihuana, ¿no? Que digo, si fumar marihuana es ilegal, ¿por qué la policía no mete preso a todos los pibes que andan por ahí en la calle fumando? Porque no tendría lugar en las cárceles, no tendría los suficientes expedientes para elaborar causas. ¿Por qué? Porque serían muchos, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque la sociedad en realidad no está muy convencida de que esté mal hacer eso. Entonces no lo hace. Y la coacción no alcanza para cubrir eso, para, digamos, meter preso a todos. En cambio no, si uno, qué sé yo, mata a un niño, sí, todos estamos convencidos de que esté mal. Entonces, como son pocos los que cometen esos delitos, la fuerza del Estado alcanza para coaccionarlos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Uno cumple las leyes y obedece no solo por el consenso, o sea, no solo por la pena, sino porque además está convencido de que esto está bien. Y después Gramsci decía que, bueno, estas tres frases que yo puse acá, que el poder se logra ejercer por quien maneja las herramientas de coacción y consenso. En este caso la burguesía. La burguesía no solo gobernaba porque tenía el poder político y el poder económico, sino que a través de la iglesia, los medios de comunicación y la escuela legitimaba su posición. La teoría de Gramsci dice que cuando, digamos, quien domina la coacción y el consenso es quien logra la hegemonía. Entonces, ¿qué pasaba? Para lograr la revolución socialista no solo había que convencer de hacer la revolución, sino que también había que lograr la hegemonía, convencer a la gente de que estaba bien eso. Y para eso era necesario lo que se llaman los intelectuales orgánicos. Es decir, que los partidos políticos debían tener un ejército de intelectuales que convencieran de que todos los mensajes de la iglesia, de los medios, de la escuela, en realidad lo que hacía era legitimar el poder de la burguesía. Bueno. El siguiente filósofo es Michel Foucault. Este ya es más contemporáneo, incluso ahí ya hay videos de Foucault, como en el año 84. Bueno, Foucault plantea, digamos, ella no se cuestiona quién ejerce el poder, si es el burgués o no, aunque él en realidad en un principio era comunista y aceptaba, digamos, la teoría marxista. Pero él se dedica a estudiar cómo se ejerce el poder, no tanto quién lo ejerce.
Porque él decía, bueno, en definitiva, después en el siglo XX vino la Revolución Rusa, después vino el estalinismo, y él, a mediados del siglo XX, empezó a elaborar la teoría de que, en realidad, tanto los comunistas, como los capitalistas, como los fascistas, todos utilizaban los mismos aparatos para dominar a la población. Entonces, elaboró la teoría del panóptico. El panóptico, para Foucault, era una especie de metáfora, digamos, arquitectónica, en el cual él planteaba la siguiente hipótesis, o la siguiente teoría. Él decía, a partir de la Revolución Industrial, el Estado, los gobiernos, quien gobernaba, quien tenía el poder, necesitaba a todos los ciudadanos disciplinados para trabajar en la fábrica. En la época anterior, en la época del feudalismo, no. Digamos, el señor feudal iba y le pedía el impuesto al campesino. El campesino se lo pagaba y después hiciera lo que quisiera. ¿Qué pasa? Cuando llega la Revolución Industrial, la burguesía, que ya había tomado el poder, necesita a todos los ciudadanos, digamos, a todos los gobernados, disciplinados y aptos para trabajar en las industrias. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no solo se trataba de pagarles un salario por hora de trabajo, sino que tengan una vida que digamos, esté moldeada y formada solamente para trabajar y cumplir con las necesidades de ese sector económico. Entonces dice que se elaboró el panóptico. El panóptico es como una especie de, como dije antes, metáfora arquitectónica, en el cual desde un centro, desde un lugar, se observa a los dominados, digamos, ¿no? O sea, suponer, ¿no? En una fábrica están los trabajadores trabajando, haciendo cada uno su función, y el supervisor está parado en un lugar donde puede observarlos a todos. Y después, a su vez, el gerente desde arriba observa a todos los otros, no solo los supervisores, sino los trabajadores. Es la misma metáfora arquitectónica que aparece en la escuela. En la escuela, ¿qué pasa? Está el maestro mirando a los niños desde una posición en la cual con su mirada los ve a todos. Y lo mismo pasa en el hospital, en el cuartel militar y en la cárcel. En todas las instituciones existen un reglamento, ¿no? En la escuela tenemos horario de entrada y salida, tenemos normas para cumplir, autoridades para respetar, sistema de premios y castigos, etcétera, etcétera, ¿no? En la escuela, además de enseñarse las materias, también se enseña eso. ¿Por qué? Porque después, de ese modo, el niño sale preparado y formado como para trabajar, porque después en la fábrica también va a tener horario de entrada y salida, horario de trabajo y de descanso, normas de convivencia, obediencia al patrón y sistema de premios y castigos. Y después eso, bueno, se reflejaba en otras instituciones como el cuartel militar, el hospital y la cárcel. Entonces lo que decía Foucault era como que el sujeto vivía toda su vida encerrado en una institución en la cual siempre tenía una vigilancia panóptica. Entonces ese era el modo, digamos así, simbólico en el cual el sujeto obedecía a las normas. Estaba disciplinado desde niño por un sistema llamado panóptico. Bueno, y continuando con el último filósofo, ahí tuvimos un pequeño corte que es puramente técnico del programa, que solo me permite grabar 15 minutos. Entonces tengo que
armar el video. Bueno, después, bueno, habíamos hablado de Foucault, que pasa todo el siglo XX con su teoría del panóptico. Y a fines del siglo XX, más precisamente en la década del 80, aparece Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo francés que ya había tenido una gran trayectoria como intelectual en la segunda mitad del siglo XX. Y él lo que hace es, yo puse acá una frase que plantea como una especie de evolución de la sociedad disciplinaria de Foucault o una sociedad de control. ¿Por qué? Porque él escribe un texto muy famoso llamado Postdata de las sociedades de control, en la cual no es que, digamos, cuestionaba a Foucault, sino que decía que Foucault en realidad estaba hablando de una sociedad vieja, de una sociedad panóptica del siglo XIX y principios del XX, en la cual estaba el pleno auge del industrialismo, o de la revolución industrial, y que ahí se necesitaban sí a todos los ciudadanos disciplinados y todos encerrados en alguna institución. Pero ¿qué pasaba? En la segunda mitad del siglo XX, la segunda fase de la revolución industrial empieza a entrar en una etapa de crisis y lo que sucede es aparece el Fordismo reemplazado por el Toyotismo. Entonces ya no se necesita tanta gente para trabajar. ¿Por qué? Por nuevos sistemas toyotistas de pedido y entrega, por la robotización de las industrias, y paralelamente aparece una nueva tecnología que es la informática, que hoy en día está en pleno auge, pero en la década del 80 estaba recién empezando el tema de las computadoras y demás. Pero Deleuze tuvo la capacidad de ver el mundo que se iba a venir después, en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, lo que va a venir en realidad ya no va a ser el panoptismo, si bien la escuela y la fábrica van a seguir existiendo, pero por los nuevos dispositivos la vigilancia va a ser invisible. Como hice acá un cuadrito comparativo entre los dos. Mientras en la sociedad de Foucault iba a haber panóptico, hoy en día está la vigilancia invisible. Por ejemplo, a través de las cámaras. Nosotros ya no vemos a nuestro jefe, pero nos puede ver a través de una cámara que nos filma. O a través de investigar qué es lo que estamos haciendo en una computadora, digamos, en una oficina. Viene el jefe y encarga el trabajo y de esa manera se hace. O incluso se puede hacer home office, aquellos que trabajan en su casa, que es lo que está muy de moda en la cuarentena, ¿no? En la docencia. Entonces ya no se necesita tenerlo tanto encerrado en la fábrica para vigilarlo, sino que la vigilancia se hace vía cámara, vía internet, vía Zoom, no sé, hay otros mecanismos. Bien, en la sociedad disciplinaria de Foucault, mientras el poder, digamos, la tecnología eran máquinas mecánicas manejadas por los hombres, acá estamos mediante a máquinas informáticas, ¿no? En aquel entonces, en la década de 80, Deleuze decía que las máquinas mecánicas se podían sabotear, ¿no? Por ejemplo con huelgas, en cambio las informáticas no, porque digamos los trabajadores son muy invisibles, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hoy en día existen los hackers y existen otras formas, digamos, de sabotear la informática también. Bueno, acá una cosa muy importante, el punto que sigue. Mientras en Foucault el principio, el motor era la disciplina, a la gente había que llevarla por la fuerza, a la escuela, a la fábrica. Acá, en la sociedad actual, y que esto se ve muy bien ahora, es el principio del placer. Entonces, ¿cómo es la cosa, no? En la época de Foucault, el sistema te decía, vos tenés que trabajar, si no te mato a latigazos, o te meto en cana. En cambio, hoy en día, te dicen, no, vos si querés no trabajes.
pero no te vas a poder comprar ropa, celulares y todas esas cosas que la gente es feliz y la pasa bien. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente el sujeto termina entregándose al sistema, pero no disciplinado, sino tentado por las cosas que te vende el sistema. Por eso yo puse acá al principio del placer. Y después, el otro elemento importante es que, mientras en la época de la Revolución Industrial Foucaultiana, el sistema necesitaba a todos los ciudadanos, en el sistema actual de Deleuze, o en el que viene ahora, ya no es necesario tantos ciudadanos para trabajar. ¿Por qué? Porque la robótica y la informática los reemplazan. Entonces acá empieza a surgir lo que se llama la marginalidad. Es decir, están los trabajadores que trabajan y aquellos que, por determinadas circunstancias, no entran y quedan al margen del sistema, que todavía no saben muy bien qué hacer el sistema con ellos. Es un dilema que al día de hoy no tiene solución. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando Deleuze elaboró esta teoría, ya estaba bastante viejo, a punto de llegar a los últimos años, y todavía no estaba desarrollada toda la informática Apple. Así que bueno, esta historia del poder se sigue escribiendo, obviamente, porque cuando Deleuze lo hizo ya estaba por, digamos, como dije antes, recién empezaba en informática, y hoy en día ha evolucionado muchísimo más que lo que estaba de antes. Bueno, espero que le haya resultado interesante este video y bueno, nos vemos en la próxima, que podamos en el próximo tema. Bueno, un abrazo, acá se termina el video, ya no, digamos, ya no hay más partes, así que bueno, un abrazo a todos y a todas.